Rusia no logra hacer un asalto mecanizado actualmente, aunque lo ha intentado. Tras un verano, intentando infiltrar pequeños grupos de tropas en la estratégica ciudad logística de Pokrovsk, Rusia recurre a sus viejas tácticas e intenta enviar blindados contra las defensas de Ucrania, pero Ucrania siempre lo anticipa. Y el resultado es que más tanques y vehículos blindados rusos arden en el campo de batalla. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la dirección de Dobropilia. El 16 de octubre, Ucrania preparó la trampa perfecta. Un batallón ruso caminó directamente hacia un infierno del que no había escape. United 24 Media informa que el ejército ruso intentó sin éxito un ataque mecanizado en Dobropilia. El ataque fue diseñado para tomar el pequeño asentamiento de Shikova, que ha sido un objetivo para Putin durante gran parte de octubre. De hecho, este último asalto mecanizado siguió a otro en el que Rusia finalmente desplegó algunos de los tanques de batalla T-90M que tenía almacenados. Observa cómo esos tanques fueron destruidos al instante. Mira nuestro video para saber más sobre ese asalto fallido. Esta vez Rusia pensó que iba a aprender de sus errores. Tenía la intención de tomar Shakova con ese asentamiento, luego usarlo como base de lanzamiento hacia Dobropilia, lo que a su vez permitiría un asalto sobre Pokrovsk. Rusia enfrenta el mismo problema con todos sus asaltos mecanizados recientes. Ucrania estaba preparada y los tanques rusos fueron destruidos. La fallida ofensiva rusa fue reportada por la Guardia Nacional Azov, desplegada por Ucrania en Pokrovsk en agosto, para enfrentar la ocupación rusa de varios asentamientos. Desde agosto, Azov ha estado trabajando tanto para recuperar territorio como para proteger los asentamientos que las fuerzas de Putin están tratando de reclamar. El 16 de octubre, la Guardia Nacional Azov tuvo otro éxito y lo compartió en Telegram. Entre 5:38 am, el enemigo atacó con 22 vehículos blindados. La columna más grande, 11 unidades con tanques y vehículos blindados, salió de Melenivka a las 7:50, informó la Guardia Nacional Azov. El tamaño del batallón blindado muestra que Rusia iba en serio con el asalto a Shikova. Esto no fue un simple tanteo a las defensas de Ucrania para ver cómo reaccionarían. Rusia probablemente habría pasado varias semanas reuniendo suficientes tanques y vehículos de combate de infantería, o IFVs, para llevar a cabo este asalto. También fue organizado. La referencia a la columna más grande indica que Rusia dividió sus blindados, quizá para atacar Shakova desde distintos frentes. Si a Rusia se le hubiera permitido acercarse al asentamiento sin que se le pusieran obstáculos en el camino, bien podría haber tenido éxito en tomar Shikova. La Guardia Nacional Azov terminó siendo la única barrera que Ucrania necesitaba, pero tuvo que superar algunos obstáculos antes de poder montar adecuadamente su defensa. Rusia vino preparada, al parecer. El país claramente había aprendido de su fiasco con los tanques apenas unos días antes. La Guardia Nacional Azov informó que el enemigo preparó el asalto con anticipación. El enemigo instaló puestos de observación para detectar y destruir drones ucranianos, dificultando la colocación de minas en rutas avanzadas. Esto es inteligente por parte de Rusia. Una de las principales defensas de Ucrania en la región de Pokrovsk ha sido instalar drones que patrullan las carreteras y cualquier otro posible punto de incursión que Rusia pueda usar para lanzar sus asaltos. Rusia no entró en el asalto del 16 de octubre sin preparación por una vez. Envió unidades para localizar los drones, en vez de mandar soldados que serían destruidos como reconocimiento. Rusia también modificó su estrategia en asaltos mecanizados. La Guardia Nacional Azov afirmó que Rusia lanzaba asaltos mecanizados desde sus propias formaciones, lo que generaba un problema evidente. Recorrer mayores distancias exponía más tiempo a estos asaltos a drones y minas ucranianas. El tiempo no estaría del lado de las fuerzas rusas, ya que Ucrania podía aprovechar estos largos trayectos para arruinar las oportunidades de Rusia antes de que sus asaltos siquiera comenzaran. Rusia planeó usar el 15 de octubre para avanzar lentamente sus unidades mecanizadas hasta las afueras de Shikova, usando árboles y zonas boscosas como cobertura ante los drones ucranianos. Es una estrategia inteligente, comparada con otros asaltos rusos. El plan era que Rusia acortara la distancia primero sin alertar a Ucrania, para luego poder lanzar su asalto de inmediato, en lugar de tener que desplazarse para hacerlo. Sin embargo, la estrategia de Rusia falló. La Guardia Nacional Azov se dio cuenta de lo que estaba haciendo a tiempo. La maniobra no tuvo éxito. 2 unidades de vehículos blindados fueron detectadas por reconocimiento y destruidas por artillería y drones vista en primera persona de las fuerzas de sistemas no tripulados antes de que siquiera intentaran esconderse en el bosque, informa la Guardia Nacional Azov. Los drones vista en primera persona debieron ser la primera defensa de Ucrania, pues el 16 de octubre Ucrania pasó de atacar a las unidades rusas entrantes a eliminarlas totalmente. La Guardia Nacional Azov dice que una combinación de minado efectivo, probablemente colocado en las rutas que Ucrania predijo que Rusia intentaría tomar una vez que descubrieran los blindados,
y equipo de ingeniería avanzado colocado en las posiciones correctas detuvo el asalto ruso en seco. Aquí la artillería ucraniana debió actuar, mientras los drones vista en primera persona destruían los blindados rusos. La artillería ucraniana atacó al enemigo para evitar que tanques y vehículos rusos se acercaran a Shikova. Rusia intentó usar los bosques ucranianos para ocultar su avance. Esos bosques se convirtieron en una trampa para Ucrania, y Rusia pagó caro. Al final de los contraataques de Ucrania, 9 de los tanques y vehículos de combate de infantería de Rusia habían sido completamente destruidos. Otros 4 resultaron dañados. Eso suele significar que quedarán fuera de servicio pronto. Las fuerzas de Rusia tienen una larga historia de abandonar sus vehículos ante la menor señal de problemas. Lo hacen desde el 1 de marzo de 2022 y continúan hasta ahora. Es más lógico salir de un vehículo dañado y buscar refugio que quedarse dentro. ¿Preferirías estar en un objetivo grande y casi inmóvil mientras los drones de Ucrania te buscan? ¿O prefieres huir a pie y ser un blanco más pequeño? Esa es la decisión de los soldados rusos cuando su blindaje es dañado. Y la mayoría de las veces, tomar la decisión de huir a pie lleva a que Ucrania reclame el blindaje dañado. No solo esperaban tomar Shakova los rusos el 16 de octubre, otro pequeño asentamiento llamado Volodymyrivka también estaba en la mira de Rusia, y el contraataque de la Guardia Nacional Azov también se coordinó para asegurar que el asentamiento fuera defendido. De hecho, es desde la dirección de este segundo asentamiento de donde obtenemos nuestra prueba de lo que ocurrió. La Guardia Nacional Azov y las unidades ucranianas, junto a las que está trabajando, lograron llevarlo a cabo el 16 de octubre. Esa prueba proviene del canal de YouTube de The Sun, que ha publicado imágenes del contraataque de Ucrania. La 82ª Brigada de Asalto Aéreo fue clave en preparar y cerrar la trampa para las fuerzas rusas. La mayoría de las imágenes provienen de drones vista en primera persona y de reconocimiento usados por la brigada. Las imágenes muestran tanques y vehículos rusos intentando avanzar. Al principio, vemos la vista capturada por uno de los drones vista en primera persona de Ucrania mientras sigue a un vehículo blindado ruso. Tras unos segundos, el dron gira a la izquierda y ataca, impactando directamente las orugas del vehículo. Gran parte de las grabaciones siguen un patrón similar. Un dron pone en la mira uno de los tanques o vehículos de combate de infantería rusos. En segundos tras detectar la amenaza, el dron acelera y logra un impacto directo. Por supuesto, estos drones vista en primera persona están realizando ataques kamikaze, lo que significa que las grabaciones que capturan se interrumpen en el momento en que logran un impacto. Rusia podría usar eso para decir que Ucrania no fue tan efectiva como el 16 de octubre. La Guardia Nacional Azov y sus compatriotas, conscientes de esto, usaban drones de reconocimiento para grabar todo lo que ocurría alrededor de los blindados rusos. Hay restos en llamas en carreteras y árboles en Ucrania. El mensaje que se le está enviando a Putin es claro. Esto es lo que le pasa al blindaje ruso en Dobropilia. Manda más si te atreves. Si Rusia lo hará o no, está por verse. Lo más probable es que vengan más asaltos mecanizados. La desesperación de Putin por capturar Pokrovsk lleva a Rusia a ver a Dobropilia como su ruta clave hacia esa ciudad. Lo logrado por Ucrania el 16 de octubre probablemente anticipa lo que ocurrirá en Shikova y Volodymyrivka. Rusia intentó asaltar Shikova 2 veces en una semana, pero falló en ambas al no lograr acercarse al asentamiento. Todo esto nos lleva a lo que significa este exitoso ataque ucraniano contra las fuerzas mecanizadas de Rusia para el futuro de la región de Dobropilia y la guerra en general. Una cosa es segura, las cosas no van bien para Rusia en la dirección de Dobropilia. RBC. Ucrania lo aclara en su informe sobre el ataque ucraniano del 16 de octubre al dar más detalles de otro asalto ruso del 13 de octubre. Rusia perdió 16 vehículos blindados pesados el 13 de octubre, incluidos BMP, MTBLB y tanques. Si sumas esos a las 9 piezas de blindaje que Rusia perdió 3 días después, obtienes una semana muy productiva para los defensores de Dobropilia de Ucrania. Han destruido un total de 25 vehículos blindados y tanques, lo que representa un golpe significativo al blindaje que Rusia esperaba usar tanto para tomar Shakova como para lanzar futuros ataques contra Dobropilia. En un informe del 13 de octubre, RBC Ucrania reporta que Rusia perdió 78 soldados en este asalto. No sabemos cuántos soldados del país murieron el 16 de octubre. La Guardia Nacional Azov no reveló esa información, probablemente porque todavía está contando los números para determinar cuántas tropas rusas escaparon y cuántas murieron dentro de sus blindados. Las 78 bajas del asalto del 13 de octubre ya son un alto costo y muestran que la campaña en Dobropilia afecta a Rusia en mano de obra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló sobre la falta de éxito de Rusia en la dirección de Dobropilia en un reel de Facebook, discutiendo lo que ha estado ocurriendo en esa zona. Zelensky afirma que en la contraofensiva en Dobropilia
Las pérdidas rusas ya superan las 3.000, la mayoría irrecuperables. Aquí los rusos intentaban avanzar en el frente, pero nuestras fuerzas los están neutralizando. Hay un par de puntos importantes aquí. Primero, está claro que Rusia ha estado intentando tomar Dobropilia durante mucho tiempo antes de su fracaso del 16 de octubre. Perder 3.000 soldados por esta ciudad pequeña ya es vergonzoso. Más aún porque Rusia no ha logrado acercarse a Dobropilia. Sin embargo, también evidencia lo poco que Putin valora a los soldados que envía a estos asaltos. Rusia intentó evitar un ataque frontal el 16 de octubre, pero fracasó. En otros asaltos, sus fuerzas, básicamente, se han lanzado directamente contra las defensas de Ucrania, facilitando que Ucrania acumule bajas rusas. Zelensky indica que la mayoría de las 3.000 bajas fueron irrecuperables. El presidente de Ucrania está tocando una tendencia interesante que ahora estamos viendo en la guerra de Ucrania. El 13 de octubre, Política reportó que Rusia tiene una alta proporción de soldados muertos frente a heridos. Actualmente, hay 13 soldados heridos por cada uno que muere en Ucrania. Es una proporción terrible. En guerras actuales, un país suele tener más heridos que muertes por avances médicos y mejores protocolos de evacuación. Rusia parece dejar a sus heridos solos, causando muchas muertes. Sobre las 3.000 bajas en Dobropilia, esto implicaría que más de 1.000 fueron muertes. Ese es un gran problema para Rusia. Significa que los futuros asaltos serán débiles debido a la cantidad de muertes, o se retrasarán mientras Rusia intenta reemplazar a sus soldados con reservas. Recuerda que todo esto es solo en la dirección de Dobropilia, y Dobropilia ni siquiera es el objetivo principal de Putin. Rusia está lanzando tantos asaltos en los asentamientos alrededor de Dobropilia porque está intentando acercarse a Pokrovsk. Esto también implica que cada fracaso en Dobropilia retrasa a Putin en capturar Pokrovsk. Si Rusia lo captura, Putin sentirá que ya esperó suficiente. En verano, Rusia lanzó una ofensiva masiva hacia Pokrovsk para provocar la caída de la ciudad. Para agosto, Putin dedicó 110.000 soldados a la causa y emprendió una serie de asaltos de varios meses que sí lograron tomar algo de territorio cerca de Pokrovsk. Ucrania contraatacó y recuperó muchos de los asentamientos más importantes que Rusia había ocupado brevemente. El punto es que Rusia no está más cerca de tomar Pokrovsk que cuando inició la ofensiva para debilitar la defensa ucraniana antes de agosto. Putin necesita que Pokrovsk caiga. Si no, Rusia tendrá problemas para reclamar todo Donetsk. Desde el inicio de la guerra, Pokrovsk ha sido un bastión clave de Ucrania en el frente de Donetsk. No es solo que Pokrovsk sea una ciudad importante por su tamaño, además su ubicación geográfica es ideal para que Ucrania la use como centro logístico y abastezca a sus fuerzas en Donetsk. Euronews informa que Putin quiere que Pokrovsk corte una arteria logística y sirva de centro para sus tropas. Además, Pokrovsk está solo a 124 millas de la frontera administrativa de Donetsk, considerada la meta de la campaña rusa en la región. Si las fuerzas de Putin llegan a esa frontera, Donetsk quedaría bajo control ruso. Pokrovsk es una barrera clave que lo impide. Con el grave fracaso ruso en Dobropilia, parece poco probable que Rusia tome Pokrovsk pronto. ¿Recuerdas a los 110.000 soldados que Putin ha destinado a Pokrovsk? Asaltos fallidos como el ocurrido en Dobropilia el 16 de octubre están reduciendo esos números. El 16 de octubre, David Axe informó en Euromiden Press que documentos rusos filtrados muestran que Rusia sufre 35.000 bajas mensuales en 2025. Por supuesto, no todas esas bajas son en la dirección de Pokrovsk. Axe señala que la insistencia de Rusia en tomar Pokrovsk hizo que sus pérdidas subieran entre 18 y 20%. El promedio mensual de bajas rusas sería menor a 35.000 sin el envío de tantos soldados a Pokrovsk, trituradora de carne en este momento. Hablando de asaltos de carne, Rusia al menos intentó evitar que el 16 de octubre fuera otro más de ellos. Falló, pero lo intentó. Otras unidades no han tenido éxito, como vimos el 22 de septiembre. United 24 Media informó que las tropas rusas exponen a sus comandantes al enviarlos a asaltos de carne casi sin escape. Esos asaltos que están ocurriendo diariamente alrededor de Pokrovsk básicamente implican que los comandantes rusos ordenan a sus fuerzas atacar, sin importar si esas fuerzas están listas para lanzar un asalto o no. Un soldado ruso documentó el resultado de un asalto de carne en Telegram, grabando los cuerpos de sus compañeros caídos. La Fuerza Aérea de Ucrania respondió: "Este es otro ejemplo del desprecio ruso por la vida de sus soldados. Se les prometen grandes pagos por contrato y un trato humano, pero en cambio no reciben nada y son enviados de inmediato al combate sin equipo.
sin apoyo, sin asistencia, directo a asaltos de carne. Estos asaltos no están funcionando en Pokrovsk, Dobropilia ni en otra parte de Donetsk. El ritmo de avance ruso lo demuestra. El 16 de octubre, Newsweek informó que el Ministerio de Defensa del Reino Unido reveló que el ritmo de avance de Rusia se redujo a la mitad en septiembre en comparación con agosto. La reducción a la mitad sigue el patrón de recortes trimestrales iniciado en junio, pico de la ofensiva de verano rusa. Lo que esto significa es que Putin está sacrificando más soldados que en cualquier otro momento de 2025 y está ganando menos territorio a cambio de ese sacrificio. El 16 de octubre, aunque no fue un asalto de carne en el sentido más estricto de la palabra, sigue siendo un testimonio de lo ineficaces que se han vuelto los ataques de Rusia. Ucrania suele verlos venir de lejos, especialmente cuando están involucradas unidades mecanizadas, y los soldados rusos están muriendo en grandes cantidades en Dobropilia y en otros lugares de Pokrovsk como resultado. Hablamos antes de las unidades mecanizadas. Otras 9 quedaron fuera de servicio. Posiblemente 13 por la trampa de Ucrania del 16 de octubre. Rusia no querrá verlo porque ya enfrenta muchas dificultades para lanzar estos asaltos. Tras casi 4 años de guerra de desgaste, sus reservas de tanques y vehículos blindados se agotaron. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informa que Rusia ha perdido 11.261 tanques y 23.384 vehículos blindados entre el inicio de la invasión de Putin y el 16 de octubre. Eso es un total de 34.645 piezas de blindaje perdidas. Rusia se está quedando sin unidades mecanizadas para asaltos como el de Dobropilia. Estos ataques deben funcionar para Rusia. Cuando sus tanques y vehículos son destruidos antes de que siquiera tengan la oportunidad de atacar, eso solo empeora un problema que ya es grave. En febrero, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos advirtió que Rusia podría quedarse sin tanques para 2026 según Newsweek. Fracasos como el del 16 de octubre empeoran la situación y muestran la gravedad de la falta de blindados rusos. El 7 de octubre, United 24 Media reportó que el análisis satelital mostró que Rusia redujo sus tanques en almacenamiento de 7.342 a solo 92. Tiene muchos otros tanques, pero están en varios estados de deterioro, y muchos solo son útiles para proporcionar componentes a otros tanques que no están tan deteriorados. Si estas tendencias siguen, 2026 será difícil para los asaltos terrestres rusos. Pero incluso con blindados, Ucrania demostró el 16 de octubre estar lista para enfrentarlos. No es que tenga que hacerlo por mucho más tiempo. Más allá de los problemas que acabamos de compartir contigo, la situación de blindados de Rusia se ha vuelto tan desesperada que está desplegando tanques y vehículos podridos de la era soviética en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania destruyó lo demás. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre Dobropilia y Pokrovsk. Gracias por vernos.